Hola amigos de Mater Mundi, ¿cómo estáis? Hola Jaime. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Un programa más. Ya sabes que yo encantado, esto me encanta. Me alegro porque todavía nos quedan muchos. Así que bueno, pues seguimos hablando del Nuevo Testamento. En los programas pasados estuvimos viendo el marco donde se va a desarrollar el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar de lo que es el Nuevo Testamento en sí. Y para ello vamos a comenzar leyendo un texto del profeta Jeremías. Mirad que vienen días en que pactaré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza, aunque yo fuera su Señor, sino que esta será la alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su pecho y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el menor al mayor, porque habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Este texto de Jeremías aparte de impresionante, por supuesto, es importantísimo, porque en él vemos, en él y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento está hecho para darnos a conocer a Jesucristo. Lo hemos dicho ya muchas veces. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, nos lleva a la alianza con mayúscula. ¿Cuál es la alianza con mayúscula? La alianza con mayúscula es la que hace nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, el pueblo de Israel fue infiel, no estaba capacitado, no podía llevar a plenitud la alianza. El hombre solo podrá responder a la alianza con Dios en Cristo. Por eso Dios se hace hombre y por eso la alianza se hace a través de nuestro Señor Jesucristo y nosotros en Cristo. Por eso también el Nuevo Testamento no sustituye al Antiguo. No es que llegue el Nuevo Testamento y digamos, bueno, pues ahora ya tenemos la alianza con nuestro Señor Jesucristo y todo el Antiguo Testamento nos sobra, ni muchísimo menos. Todo el Antiguo Testamento nos ha ido preparando para la alianza con mayúscula, para la alianza en Cristo, para la nueva alianza. Y por eso San Pablo dice que el Antiguo Testamento es como el pedagogo. ¿Quién es el pedagogo? El pedagogo, antiguamente, en la época de San Pablo, era el esclavo que se encargaba de ir enseñando a los niños, a los niños de familias adineradas, hasta que ellos cumplían la mayoría de edad, porque luego ya se podían valer por sí mismos. Bueno, pues el Antiguo Testamento nos va enseñando hasta que entramos en la plena comunión con Cristo y ahí ya no necesitamos que nos enseñe nadie más, porque ya entramos, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero ama de verdad, ama con amor, con el amor en mayúscula, ama en Cristo. Cuando leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, podemos siempre comprobar que el Antiguo Testamento narra la historia salvífica de Dios, pero la historia salvífica de Dios para culminar en Jesucristo. Todo culmina en Jesucristo, todo alcanza su plenitud en Jesucristo, el Antiguo Testamento y también nuestras vidas. Si no existiera el Nuevo Testamento, pues ¿qué sería el Antiguo Testamento? Pues una colección de historias trágicas, una serie de promesas sin cumplir, eso es lo que sería. Y si no existiera el Nuevo Testamento en nuestras vidas, si no existiera la alianza con nuestro Señor Jesucristo, pues al final, ¿qué serían nuestras vidas también? Vamos a leer cómo el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla precisamente de esto. La ley antigua es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos,
los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Acabamos de ver en el Catecismo cómo nos dice que la ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y proféticos. Bueno, pues vamos a ver la división del Nuevo Testamento y vamos a ver cómo encaja con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos, como bien sabéis, que es el centro de todo el Antiguo Testamento, la ley. La ley, alrededor de la ley, la Torá, gira todo el Antiguo Testamento. Bueno, pues la ley del Nuevo Testamento son los Evangelios. Alrededor de los Evangelios gira todo el Nuevo Testamento. La ley alcanza su plenitud en los Evangelios, en el cumplimiento del amor, en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, en el anuncio del querigma, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La ley, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la historia, los libros históricos. Los libros históricos del Nuevo Testamento son los Hechos de los Apóstoles. Los libros históricos del Antiguo Testamento nos van narrando toda la historia del pueblo de Israel. Bueno, pues los Hechos de los Apóstoles nos narran los comienzos de la historia del nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Los libros sapienciales del Antiguo Testamento alcanzan su plenitud en los libros sapienciales del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los libros sapienciales del Nuevo Testamento? Las cartas. En ellas encontramos toda la sabiduría del Nuevo Testamento. Y por último, en los libros del Antiguo Testamento tenemos a los profetas. ¿Dónde alcanzan su plenitud los profetas del Antiguo Testamento? En el Apocalipsis. Bueno, pues vamos a dar un repaso a todo esto que acabamos de decir. Tenemos la ley alcanza su plenitud en los cuatro evangelios. En el Antiguo Testamento, la ley antigua y la historia de la fundación del pueblo de Israel se recogía en la ley. De forma similar, como hemos dicho antes, los cuatro evangelios contienen la nueva ley y la historia de la fundación de la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Israel. Después tenemos los libros históricos del Antiguo Testamento, que alcanzan su plenitud en los Hechos de los Apóstoles. Igual que en el Antiguo Testamento, en los libros históricos se narraba la historia del pueblo de Israel a partir de la muerte de Moisés. ¿Os acordáis cuando entran en la tierra prometida? En el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, se narra la historia de los comienzos de la Iglesia a partir de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Hablábamos también de la sabiduría, de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, que alcanzan su plenitud en las cartas del Nuevo Testamento. Pues al igual que los libros sapienciales del Antiguo Testamento enseñan a vivir la ley de Dios, las cartas escritas por los apóstoles nos enseñan a vivir como verdaderos cristianos. Y después teníamos la profecía. Los profetas del Antiguo Testamento alcanzan su plenitud en la profecía del Nuevo Testamento, que la encontramos en el Apocalipsis de San Juan, mientras que los profetas del Antiguo Testamento nos anuncian la venida del Mesías. San Juan, en carne, del Mesías encarnado, San Juan nos anuncia en el Apocalipsis la venida de nuestro Señor Jesucristo glorioso. Pues esto es un resumen de cómo el Nuevo Testamento cómo el Antiguo Testamento alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar ahora de la nueva ley. La nueva ley, que son los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios cuentan todos la misma historia. Cada evangelista cuenta la historia desde una perspectiva diferente. Los tres primeros evangelios se llaman sinópticos. ¿Por qué? Porque mantienen entre ellos una perspectiva similar. Vamos a ver, me estoy acordando de una vez una prima mía
que fue a una conferencia de una erudita que hablaba sobre los evangelios sinópticos. Y cuando salió de la conferencia, que debió ser una conferencia fantástica, me llamó y me dijo: Bea, bueno, acabo de estar en esta conferencia, me han estado hablando de los evangelios sinópticos, la conferencia ha sido estupenda, pero ¿te importaría decirme qué significan los evangelios sinópticos? Bueno, pues vamos a ver lo que significan los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se les denomina sinópticos porque mantienen entre ellos una perspectiva similar. ¿Qué quiere decir esto? Que si los ponemos en 3 columnas, la historia vemos que va siendo parecida y van narrando de formas distintas, pero van narrando la misma historia. Si ponemos el Evangelio de San Juan en la 4ª columna, por supuesto que cuentan lo mismo porque están hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero la forma que tiene San Juan de narrar el Evangelio es completamente distinta, completamente diferente. Bueno, pues si echamos un vistazo a los 4 evangelios, veremos cómo todos narran la misma historia. Pero ya hemos visto que los 3 primeros de una forma muy parecida y el 4º de una forma completamente distinta. Cada evangelista subraya unos aspectos concretos según el tipo de público al que se dirige su evangelio. De los 4 evangelios, el de Juan, como hemos dicho, es el más diferente. Es el que más se diferencia de los demás. De hecho, Juan narra la historia de una forma tan distinta, que, como hemos dicho antes, si ponemos los 3 primeros en una columna podemos seguir la misma historia. Si ponemos el de Juan es completamente diferente, siempre narrando lo mismo porque siempre estamos hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que los 3 primeros, comparados con el de Juan, comparten una trama similar. A lo largo de la historia, los exegetas han propuesto distintas hipótesis sobre la forma en que los 3 evangelios sinópticos podrían estar relacionados. La hipótesis más aceptada es que el Evangelio de Marcos fue el primero en escribirse y que tanto Mateo como Lucas utilizaron a Marcos como una de sus fuentes. Además, los estudiosos sugieren que existía una recopilación de enseñanzas de Jesús, denominada Q, seguro que a todos os suena la fuente Q, de la que Mateo y Lucas podrían haber obtenido gran parte de su documentación. Sin embargo, no debemos olvidar que estas hipótesis no son más que especulaciones, porque nadie ha visto jamás una copia de la fuente Q, por lo que los exegetas no pueden más que hacer suposiciones sobre su contenido y sobre su existencia. Bueno, estos son hipótesis, se acercan más o menos a la realidad, pero yo repito, y esto lo quiero dejar claro a lo largo de todos estos programas, es importante estudiar todas estas cosas y de hecho hay libros y de hecho hay cursos, pero lo más importante siempre es acercarnos al Evangelio, a los Evangelios, arrodillándonos, como nos arrodillamos cuando nos ponemos ante un sagrario, porque sabemos que Jesucristo está ahí. Los evangelios son palabra de Dios, palabra del Verbo encarnado, del Logos. Entonces, es muy importante que está fenomenal que los estudiemos, pero sobre todo que los recemos, porque es palabra viva y eso es lo importante. Es difícil que unos estudios nos cambien la vida, nos pueden ayudar, pero es probable, muy probable, con un 100% de probabilidad, que la oración de los evangelios nos cambie la vida para siempre, porque es Jesucristo que está vivo y Jesucristo que nos habla. Bueno, pues una vez hecha esta introducción, vamos a hablar un poco de los 4 evangelios y vamos a hablar un poco de los libros de toda la Biblia antes de meternos ya en lleno en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo. Los destinatarios principales del Evangelio de Mateo eran judeocristianos.
¿Qué significa esto? Judíos convertidos al cristianismo. Mateo hace hincapié en que Jesús es el verdadero heredero del reino de David. Esto es muy importante porque a todos los judíos estaban esperando al Mesías, al hijo de David. Y aunque la mayoría de los exegetas coincide en que el Evangelio de Mateo se basa en parte en el Evangelio de Marcos, hay algunos que piensan que el Evangelio de Mateo pudo ser el primero de los 4 en escribirse. Tradicionalmente, la Iglesia ha enseñado que este Evangelio fue escrito por Mateo, también llamado Leví, un recaudador de impuestos que un día dejó todo para seguir a Jesús. Vamos a leer el versículo 9 del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, que nos habla de esto. Al marchar Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio, que se llamaba Mateo, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. ¿Veis? Pues a esto me refiero yo. No es tan importante saber, que claro que es importante, pero no es tan importante saber si Mateo fue el primer evangelio que se escribió, si fue el de Marcos, cómo rezarlo. Porque cuando cogemos este versículo que acabamos de leer, al marchar Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio y ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Que él se llamaba Mateo, que se llamaba Juan, que se llamaba Carlos, que se llamaba María, que se llamaba Marta, y le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y Jesús te hace una invitación a ti y te dice: sígueme, para que tú te levantes, para que levantes tu corazón, como decimos en misa, levantemos el corazón, para que levantes el corazón hacia Él y para que le sigas. Y esto es lo importante de este curso. Y esto es lo que queremos hacer desde aquí, desde Mater Mundi. Queremos que os cambie la vida con la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo fue escrito, como hemos dicho antes, principalmente para los judíos. Y esto explica el hecho de que para Mateo lo más importante es demostrar que en la persona de Jesús se cumplen todas las expectativas sobre la venida del Mesías. Esto es importantísimo. Importantísimo, porque claro, Mateo tenía delante una serie de judíos y le tenía que explicar que ellos, el Mesías que ellos estaban esperando, que conocían el Antiguo Testamento de memoria, que ese Mesías era Jesucristo. Mateo comienza su evangelio por ese motivo, con una elaborada genealogía, por eso mismo, para demostrar que Jesús es el sucesor del rey David. Por eso Mateo recurre constantemente al Antiguo Testamento, para recordarnos que Jesús es el Hijo de David, el Cristo, el ungido, que había sido anunciado por todos los profetas. De todos los evangelistas, Mateo es el que más deja hablar a Jesús. Fijaos, el famoso Sermón de la Montaña, por ejemplo, ocupa 3 capítulos enteros en los que Mateo no introduce comentarios propios, sino que simplemente transmite lo que dijo Jesús. El siguiente evangelio del que vamos a hablar es el Evangelio de San Marcos. Pero se nos acaba el tiempo, así que eso lo dejamos para el siguiente programa. Jaime, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, lo primero de todo, como siempre, darte las gracias, Beatriz, por el programa, me ha encantado. Es cierto que bueno, sí que me gustaría comentar algunas cosas. En primer lugar, del Evangelio de Mateo, es verdad que siempre cuando lo empezaba a leer entraba con ese primer pasaje que me parece infumable, la verdad, ese de los nombres de... Y ahora entiendo por qué, ¿no? Que era para explicárselo a los judíos, que ellos se lo sabían de memoria y veían de dónde venía Jesús. Y mucho más lo vas a entender cuando comencemos con el siguiente capítulo, porque vamos a explicar por qué son 14 generaciones, más 14 generaciones, más 14 generaciones, que solo un judío puede entender eso perfectamente. Pues vamos, con muchísimas ganas. También tenía un comentario solo que me ha recordado. Hay una película que se llama El caso Cristo, que está bien, que en donde pues explica más a fondo, ¿no? Como las cosas que hay en los evangelios, o sea, cómo se verifica el evangelio que todo es real, porque una de las pruebas es que
todos los evangelios coinciden más o menos en lo mismo, ¿no? Y me ha parecido, me ha recordado, no sé si los oyentes la querrán ver. Bueno, les invitamos, si quieren verla, a que la vean. Desde luego. Y nada. Es curiosa la película. Sí, a mí me gustó. Pues les recomendamos que la vean. Se la recomendamos. Y nada, lo demás, la verdad es que me ha gustado mucho. Yo sobre todo, lo que a mí me gusta mucho es ver cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento es como un libro, y que si lo abres tienes a Jesucristo en medio, la cruz de Cristo, y en el Antiguo Testamento tienes pues la ley, que es vivir sin Cristo, y aquí los evangelios, los libros sapienciales, las cartas, los libros históricos, los hechos de los apóstoles, las profecías, el Apocalipsis. Eso es que me encanta verlo, porque en el centro está Jesucristo. Cómo vivir, pues a lo que estamos llamados, esperando a Cristo o ya desposados con Cristo. Claro, es que visto así, pues dan ganas de leer la Biblia, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, muchísimas gracias a todos vosotros, y os esperamos en el próximo programa, que comenzaremos ya hablando del Evangelio de San Marcos. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.